Buenos días, bienvenidos a otra transmisión en línea de la Iglesia Bautista Riverview. Queremos que sepas que estamos agradecidos por cada uno de ustedes y por estar atentos a esta transmisión. Vamos a continuar nuestra serie en el libro de Efesios titulado El Poder de la Gracia. Vamos a estudiar el capítulo 4 hoy y este sermón es titulado La unidad edificada por la gracia y el poder de Dios. No nos hemos desviado de nuestro estudio original que comenzamos al principio del año con Efesios, a pesar de que estamos pasando por este tiempo de separación y dificultad. No hemos tenido que hacer una nueva serie con tópicos relevantes al momento, porque Efesios ha sido exactamente lo que hemos necesitado escuchar. Y esta semana, al leer en Efesios 4, del 1 al 10, realmente va a reforzar la idea de la unidad del pueblo de Dios, y es una palabra maravillosa para nosotros hoy. Aun cuando pensamos dónde estamos en este momento, en nuestra cultura, en nuestra nación, creo que esto captura exactamente en dos frases lo que sucede en nuestros tiempos. Por ejemplo, leía hoy, unidos estaremos firmes, separados. Exactamente, es cierto lo que estaba diciendo. Hace unas semanas atrás teníamos un sentido de unidad como nación. Esta lucha contra el virus nos unió como nación. Los vecinos llamaban a otros vecinos para ver cómo se podían servir unos a otros. Compañías que nunca habían fabricado ventiladores o tapabocas comenzaron a hacerlo para servir la nación. Las familias oraban juntas, pero de pronto comenzó a volver este sentido, esta idea de que no estábamos exactamente en la misma página. Éramos de que hemos sido una nación y que todos necesitamos hacer nuestra parte, pero mientras los días pasaron, las semanas pasaron, es interesante cómo esa unidad se ha venido a erosionar, ha llegado a erosionarse. De pronto cada persona es experto en epidemiología. Cada persona puede decirte cuándo vamos a regresar o cuándo no deberíamos de regresar a trabajar o a la vida normal. Y el temor que nos unió al principio para luchar contra un virus ahora es el mismo temor que nos está separando. Mientras que consideramos nuestra economía, nuestra salud y nuestras libertades civiles. La semana pasada, en nuestro propio estado, las protestas comenzaron en las calles demandando ciertas libertades. No quiero levantar esto para debatir contra eso, no estoy interesado en eso. Más bien levanto esto para señalar cuán débil es la unidad humana. Parece que estamos de regreso como comenzamos, al punto donde comenzamos como nación, desunidos. La unidad así es de frágil, la unidad humana es frágil, porque la unidad real es algo que cuesta, es sacrificial. Y la pregunta que debemos hacernos como pueblo de Dios en este momento cultural es la siguiente. La iglesia debe ser diferente, debe tener una unidad durable, permanente, que es autosacrificial, que va más allá de nuestras propias opiniones. Ya en las iglesias a lo largo y ancho del país hay una tensión sobre cuándo vamos a regresar a los servicios presenciales, o comiencen algunos a levantar el dedo y decir, yo creo que es una tontería regresar tal fecha, u otros dicen, si no regresamos pronto, eso reflejaría que no tenemos fe.
Yo creo que hacer todo esto vamos a hacer un mal testimonio para el Evangelio cuando comencemos a discutir sobre estas cosas y levantar y señalar a otros de cuándo debemos regresar. La verdad es que Dios nos ha llamado a ser su pueblo, su iglesia, a servir a nuestras comunidades, pero Dios nos ha llamado a hacer esas cosas en unidad. Escuchemos lo que dice en Juan 17, en la oración del sumo sacerdote. Quiero que escuche cómo él ora por unidad. Él dice lo siguiente: que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectamente unidos para que el mundo sepa que tú me has enviado al mundo. El Señor dice que seamos uno perfectamente, porque así, de esa manera, el mundo sabrá que Dios envió a Jesucristo. Nosotros tenemos una unidad mucho más grande que no está fundamentada en nuestras opiniones, está fundamentada en una persona que es infinitamente bondadosa y buena y poderosa. Es la persona de Jesucristo. Con ese recordatorio esta mañana te invito que abras tu Biblia en Efesios 4 del 1 al 10 y al leer esta palabra del Señor quiero que te hagas otra pregunta. ¿Estoy dispuesto al sacrificio para no buscar mi manera, mis caminos, de modo que el Evangelio sea expresado de la mejor manera? Vamos a ponernos de pie. Esa es nuestra costumbre, ponernos de pie en honor a la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta es la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre Santo, Padre, venimos delante de ti esta mañana y te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la suficiencia de la Escritura, que es todo lo que necesitamos para saber cómo vivir de una forma que te agrade. Como pueblo, como gente de Dios, obra en nuestros corazones, Señor, hacia la unidad los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a ser gente, a ser personas, a ser pueblo que se sacrifica sirviéndonos los unos a los otros. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y nos habla en el momento en el que estamos viviendo, en las experiencias que vivimos hoy en día, aun cuando fue escrita miles de años atrás. Es exactamente lo que necesitamos. Que sean tus caminos y no nuestros caminos, y que nuestros corazones sigan lo que tu Espíritu Santo nos habla a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. La idea principal es que la unidad que Dios nos da es esencial para expresar el poder de Dios, de Jesucristo. Es necesaria para expresar la bondad, la gloria y el poder del Rey Jesucristo. Creo que el tema de la unidad está repetido o está reflejado en todo el capítulo 4. Pablo menciona aquí un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Con esto él está llevándonos a esa idea de la unidad. Quiero tomar del apóstol Pablo una ilustración que él usó ahí mismo en Efesios capítulo 2, en los versículos 20 al 22. Él comienza a referirse a la iglesia como un edificio. Yo creo que esa es una ilustración que nos ayuda.
porque como americanos cometemos el error de pensar que la iglesia literalmente es un edificio. La iglesia no es el edificio, es la gente. Por eso parte de toda esta experiencia ha sido dolorosa, no porque no podemos regresar al edificio, sino porque no podemos estar juntos como iglesia. Pablo usa esta ilustración que nos ayuda a pensar como pueblo de Dios en vez de un edificio. Él nos dice que Jesucristo es la piedra angular que sostiene el edificio, es decir, la iglesia. Pero debemos hacernos la pregunta, si la iglesia no es el edificio, sino más bien la iglesia es el pueblo y Jesús el fundamento. Entonces, si pensamos todos los elementos que conforman un edificio, son cada uno de nosotros los miembros de la iglesia. Pero ¿qué sostiene el edificio? ¿Qué sostiene las paredes con el techo? ¿Qué sostiene las paredes con el piso? Pues sabemos que en una casa hay clavos, hay tornillos, hay pegamentos. Esto es exactamente lo que la unidad es para la iglesia. La unidad es lo que sostiene a la iglesia. No podemos sostener, un edificio no puede sostenerse si no tiene clavos, si no tiene pegamentos. De la misma manera, si el pueblo de Dios no tiene la unidad dada por Dios, sino tiene más bien una unidad humana, pero no la unidad del Espíritu, no la unidad del Señor, no tendremos una iglesia por mucho tiempo. Entonces, desesperadamente necesitamos la unidad que solamente Dios puede darnos. La iglesia es el pueblo de Dios y Él nos ha dado herramientas para proteger y para fomentar esa unidad. Y Él nos ha dado el fundamento, quien es Él, su carácter y su gracia, que nos da ese fundamento necesario para la unidad. Quiero que veamos, comenzando en los versículos del 1 al 3, las herramientas que el Señor nos ha dado para edificar la unidad. Hay 3 palabras que son claves: humildad, amabilidad y paciencia. Estas son las herramientas que fomentan la unidad. Hablando de la metáfora del edificio, si la unidad es lo que nos sostiene, es amabilidad, es humildad, es paciencia, son el martillo y los clavos que nos mantienen unidos. Note lo que Pablo dice en el versículo 1 de Efesios 4. Él dice: preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamada. No se trata de ser... es conocer que debemos de ser pacientes, humildes, sino andar realmente en la humildad, andar en la paciencia. Muchos cristianos saben lo que tienen que hacer, pero deciden no hacerlo. Muchos cristianos saben qué es lo que tenemos que hacer, que necesitamos orar, pero deciden no orar. Muchos cristianos entienden que necesitan amar a sus esposas sacrificialmente, de una forma que es llena de gracia, de amabilidad y de paciencia. Sin embargo, deciden no hacerlo. Muchos cristianos saben que tienen que compartir el evangelio con la gente que no conoce a Cristo, pero sencillamente no lo hacen. Cometemos un error muy grave en estos momentos cuando nos preparamos para volver a los servicios presenciales si no decidimos vivir en amabilidad, en paciencia y en humildad los unos con los otros. El Señor le dijo a las multitudes en Lucas 6, ¿por qué me dices, Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Sería un error oír la palabra de Dios y entender la unidad, pero escoger no vivir y participar y practicar la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia Riverview ha sido llamada a ser una iglesia que fomenta y refleja esta unidad. Estas 3 cosas que fomenta son 3 herramientas que cada uno de nosotros debe usar, pero hay 3 cosas por las que nosotros luchamos también. Ninguno de nosotros ha logrado
practicar al 100% estos principios de la amabilidad, la humildad, pero son cosas que desesperadamente necesitamos. Por ejemplo, si vinieras a mi casa y estuvieras un mes ahí con un niño de 2 años, te volverías loco. Todos necesitamos amabilidad, humildad y paciencia. Mi hijo de 2 años nos ha robado mucho la paciencia en estos días, pero la humildad a veces nos juega trucos en la mente, porque el momento en el que comenzamos a categorizarnos a nosotros mismos como humildes es el momento cuando ya no estamos andando en humildad. Si notas, el camino hacia la humildad es el siguiente. Una de las señales es que estás en ese camino a la humildad es que Dios te ha dado la capacidad de entender y de reconocer. Es un reconocimiento que eres pecador y que necesitas ser libertado. Entre más preocupado estás, entre más reconoces que no eres una buena persona y que eres indigno. A lo mejor dirás, pastor, eso suena un poquito al extremo. Bueno, escuche la parábola que el Señor Jesús nos relató. La persona que no es humilde, no va a hacer la oración que el humilde hace. El publicano y el fariseo. El publicano estaba orando. Por ejemplo, vemos al fariseo y el publicano. El fariseo dice, gracias, Señor, esa es la oración que no soy como ese publicano, mientras que el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Si has pensado con respecto a la humildad, te has clasificado como una persona bondadosa, como una persona humilde, o tu corazón te indica que necesita la misericordia de Dios. Te das cuenta que pecaste ayer, que pecaste esta mañana y que sin la gracia de Dios vas a pecar las horas que devienen y los días que vienen. Y necesitamos estar con un corazón humilde, clamando al Señor por humildad. El otro principio es la amabilidad. En los americanos tenemos la tendencia de asociar la amabilidad con la debilidad. Pensamos que ser amable significa que somos débiles, porque los políticos son fuertes, no deben ser amables, deben ser duros con sus palabras. Esa es la idea que tenemos. Pero eso no es precisamente. Si notas a la idea de amabilidad, la idea bíblica de amabilidad tiene que ser empleada en aquellos que están en poder, en aquellos que están en autoridad, aquellos que deciden ser suaves no porque sean débiles, pero precisamente porque son fuertes. Esa es la idea bíblica de la amabilidad. Un ejemplo claro de ello es que nuestro Señor Jesucristo. Él fue un hombre poderoso, un hombre grande, y como le dijo a Pedro, dice, yo podría llamar legiones de ángeles para destruir a mis enemigos, pero él no hizo eso. Jesucristo se permitió ir al juicio, a los golpes, a ser escupido en el rostro y ser clavado en una cruz, pero sin embargo él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía un poder infinito, pero él mostró amabilidad. Esta es la idea de la amabilidad bíblica a la cual somos llamados a reflejar en nuestras vidas. Tenemos que decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados, pero tenemos que hacerlo con amabilidad. Sabemos que Dios tiene un plan y no son nuestros caminos, son sus planes, son sus caminos, son perfectos y eso me permite ser amable con todos los que me rodean. La humildad
y la amabilidad. Esos dos principios. Pero el siguiente principio es la paciencia. Paciencia en griego es macrotomía. Macrotomía es de donde tomamos el prefijo macro y significa grande o mucho más grande, así como el prefijo macro que usamos en inglés significa superior, grande. Tomía significa espíritu. Cuando ponemos macrotomía juntos, es un espíritu que esté dispuesto a sufrir extensamente por mucho tiempo, y es exactamente lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer. De hecho, si notas a las palabras que le siguen a la paciencia, ¿qué dice Pablo? Dice el resultado. Si vives con humildad, con amabilidad, con paciencia, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Como pueblo de Dios, dice que se van a soportar los unos a los otros. Y debemos tener cuidado de no romantizar esta idea. Leemos esto y decimos, eso es suficiente, ya lo entendí, es fácil, creo que puedo hacerlo. No, mis amigos, es difícil, no es fácil. Es una palabra difícil el soportarnos los unos a los otros. De hecho, lo que significa es aguantarnos los unos a los otros. Aguantarnos es gente con la que no es fácil, es aquella que nos pone de nervios, aquellos que nos agotan la paciencia. Y a lo mejor usted dirá, pastor, lo que me está diciendo que tengo que ver a personas y interactuar con personas que son completamente diferentes y con las que no me llevo, es exactamente lo que estoy diciéndote. Sí, tienes que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios, soportarnos, amarnos los unos a los otros, aguantarnos. Esto es lo que Pablo escribe una y otra vez. Vamos a ver en el libro de Colosenses rápidamente, en el capítulo 3, comenzando en los versículos 12 hasta el 13. Note esta fórmula de amabilidad, paciencia y humildad, y soportándonos los unos a los otros. Vea lo que escribe Pablo en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y aquí está, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, aquí está otra vez, soportándonos, ahí está, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios inspiró al apóstol Pablo para que se escribiera sobre estos fundamentos que necesitamos para sostenernos como iglesia. Debemos practicar paciencia, amabilidad y humildad. Mientras continuamos, vamos a leer el versículo 3 de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. La palabra solícitos no es la palabra que usted y yo usamos para describirnos a nosotros mismos en relación a mantener la unidad. Nunca decimos, estoy solícito a hacer esto por la paz o por la unidad. Lo que más bien decimos humanamente es, estoy solícito para lo que yo quiero, estoy solícito para mi voluntad, estoy solícito para lo que me satisface, para lo que me gusta. ¿Para qué estás solícito? Y a lo mejor estás solícito de que este sermón termine para salir a asar carne. O a lo mejor estás solícito para ir a trabajar el lunes o para volver a la vida normal después de este encierro. Pero estás solícito para estar con el pueblo de Dios. Estás solícito para compartir tu vida, no solamente de la forma fácil, sino de la manera en la que te cueste un sacrificio, que no sea a tu manera, que no sean tus caminos, pero los caminos del Señor Jesucristo. Mi oración es que esta experiencia que el Señor nos ha permitido vivir nos ayude a crecer en unidad en la iglesia. Oro que en este momento, cuando volvamos a la normalidad, quizás no va a ser muy grande si no canta. Yo oro que no nos importe si no canta la canción que me gusta.
Yo oro que no me voy a molestar si no hay ministerio de niños en los primeros días de servicios físicos. Que todos también estoy orando de que busquemos y que expresemos el amor a través de las generaciones, no porque soy más joven que otro o porque soy más viejo, no quiere decir que no tengamos muchas cosas en común. En primer lugar tenemos a Jesucristo en común y Él es suficiente y lo demás es paja. Amarnos los unos a los otros refleja la unidad y podemos continuar creciendo de esta manera. Que Dios nos dé paciencia, nos ha dado humildad y nos ha dado amabilidad. Estás viviendo esos principios. Pero también quiero que veamos el fundamento de nuestra unidad. No solamente se trata de perseguir la unidad con nuestros propios esfuerzos. El Señor nos ha dado un fundamento para la unidad y ese es el carácter de Dios y la gracia de Dios. Vamos a ver los versículos 4 hasta el 10. Vamos a leer del 4 al 6. Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a parar allí. Dios nos ha dado la unidad y como fundamento nos da el carácter de Dios y la gracia de Dios. Vamos a enfocarnos en el carácter de Dios por unos momentos como parte de ese fundamento para la unidad. El énfasis, obviamente, al leerlo, puedes escucharlo es en la palabra un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. La palabra uno se repite 7 veces en estos versículos, obviamente expresando la unidad. Mientras Pablo habla de un bautismo, una fe, un Señor, quiero que nos enfoquemos en las personas de la Trinidad en estos pasajes. Es interesante, los teólogos titularían estos versículos como la fórmula trinitaria. Encontramos las tres personas de la divinidad en estos versículos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no vemos la palabra Trinidad allí presente. Si alguien te dice esta idea de la Trinidad no es bíblica, no se encuentra en las Escrituras, tú puedes decir, tienes razón, la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, pero si la idea de la Trinidad no está implícita en la Biblia, estás equivocado. Porque mientras que la palabra Trinidad no está en la Biblia, versículos como los que hemos leído en Efesios 4 claramente ilustran y definen un Señor, Jesucristo, un Padre y un Espíritu. Dios es 3 personas y eso es importante cuando hablamos de la unidad porque el carácter de Dios es tal de que los 3 miembros de la Trinidad están en perfecta unidad siempre. Ellos nunca discuten, ellos nunca están en desacuerdo, ellos nunca están en conflicto. Dios vive en perfecta paz, en perfecta unidad en sí mismo y en sus 3 personas de la divinidad. A pesar de que tienen diferentes funciones, a pesar de que ellos se han manifestado en la historia de diferentes maneras, ellos siempre expresan unidad y nunca discuten. Nuestra salvación está fundamentada en el amor de Dios, pero también en la muerte y resurrección de Cristo y aún más fundamentada en la regeneración del Espíritu y en el hecho de que Él ha sellado nuestras almas. 3 personas de la divinidad obrando para nuestra salvación y para nuestra unidad. Un propósito común es lo que muestra cómo tú y yo podemos vivir en unidad juntos como pueblo de Dios. Debemos tener un propósito común, una misión común para darle a conocer al mundo la bondad de Dios y la gloria de Dios y decirle a cuantos más podamos acerca de esa maravillosa gloria de Dios. El carácter de Dios es nuestro estandarte y la unidad de la Trinidad es esa piedra angular para nuestra unidad como iglesia.
Y si no buscamos la unidad en este propósito, pero con nuestros propósitos personales, vamos a errar en el blanco. Cuando buscamos la obediencia a Dios, usted y yo vamos a poder tener una unidad real como resultado. El carácter de Dios es nuestro estandarte, y buscarlo a Él y buscar su carácter nos ayuda a encontrar esa unidad. Pero también la gracia de Dios es el segundo aspecto del fundamento para la unidad. Vamos a leer el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La otra piedra angular para nuestra unidad es la gracia de Dios. ¿Lo viste en el versículo 7? Que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Pablo nos dice es que la gracia nos ha sido dada a cada uno de nosotros de acuerdo o conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es el don? ¿Qué es el regalo de Cristo? Es una pregunta importante para entender este pasaje. Muchos comentaristas han escrito que este don está primariamente hablando de los dones espirituales que en los versículos que le siguen al capítulo 4 Pablo estará describiendo. Pero el Salmo 68 nos ayuda a entender acerca del don de Cristo, porque si leemos el versículo 8 de Efesios 4, él está citando un pasaje del Antiguo Testamento, y es el Salmo 68, 18. Si vemos ese salmo, es que David está escribiendo y está describiendo que Dios, el Padre, es un guerrero que ha liberado a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? El pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y cuando fueron liberados, recibieron muchos regalos y recibieron una tierra prometida. David escribe que Dios es este rey que libera, este rey guerrero que libra a los cautivos, a su pueblo. Pablo está tomando esa visión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Él aplica este Salmo 68 a Cristo. Dice, lo que Dios, el guerrero, el rey guerrero, hizo por los cautivos es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Dios allá en el Éxodo tomó un príncipe exiliado para salvar a su pueblo, y lo usó para derrotar al hombre más poderoso de la tierra, Faraón. Dios verdaderamente hizo lo maravilloso. Él liberó a los cautivos, y tú y yo en Jesucristo, Él hizo también lo maravilloso. Él se envió a sí mismo, Dios en la carne, Dios humanado, para morir por nuestros pecados en nuestro lugar, pero no se quedó muerto en esa tumba. Él se levantó 3 días después de esa tumba, y usted y yo delante de Cristo. Antes de Cristo éramos cautivos del pecado, éramos cautivos de la muerte, éramos cautivos del diablo, éramos cautivos de los demonios sin esperanza. Pero cuando Jesucristo vino, Él quitó todas esas cautividades para que tú y yo podamos ser libres y vengamos a Él en arrepentimiento y fe. El versículo 7 pues nos dice que tú y yo, que a ti y a mí nos ha sido dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos medir la gracia
que nos ha dado hoy cuando Él nos liberó del poder del pecado. Trata de medir eso. ¿Qué dirías tú? ¿Qué palabras usarías? A lo mejor dirías lo siguiente: es inmensurable. A lo mejor dirías: es inmensurable. Y sabes que tendrías razón si respondes eso. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 2. Dice que es las inmensurables riquezas de Dios. Esta es la gracia de Dios, piedra angular para nuestra unidad. Si quieres saber cuánta gracia tienes que mostrarle a otras personas en el cuerpo de Cristo o en tu familia, la respuesta es que va a ser hallada en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bien. ¿Cuánta gracia el Señor Jesucristo te ha dado? Esa es la misma gracia que tú tienes que mostrar a los demás. ¿Cuánta gracia te ha dado Dios? ¿Cuánta gracia te ha mostrado el Señor Jesucristo? Es una gracia inmensurable. Ve y vive la vida cristiana con esa misma gracia que has recibido. De gracia recibiste, dad de gracia. Que esa sea tu piedra angular que te fortalece para soportarnos los unos a los otros, para servirnos y amarnos los unos a los otros, aunque estemos en desacuerdo. Filipenses 4:2 es otra carta que escribió Pablo a otra de las iglesias. Quiero que escuches lo que escribe. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el versículo 6, el cual siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Él es nuestro estándar. Fíjate lo que dice este pasaje acerca de la humillación de Cristo. La humillación de Cristo, la humildad de Cristo, la bondad de Cristo, la paciencia de Cristo son esos principios que nos sostienen. Es para esa unidad que necesitamos. Y esa unidad es lo que va a hacer que el mundo vea que Jesucristo realmente es el Señor y que Dios le envió a esta tierra. Que esa sea la unidad que nos una. Vamos a orar. Señor, desesperadamente necesitamos la unidad. La unidad hecha por el hombre es barata y no dura. Te agradecemos, Señor, entonces que la unidad que tú nos das es poderosa, es durable y soporta las pruebas de nuestros tiempos, de los tiempos en las luchas en las que atravesamos. Señor, permite que la iglesia, tu iglesia, siga adelante, porque es tu iglesia, no nos pertenece, es tu iglesia, Señor. Señor, que seamos un pueblo que el mundo vea que realmente somos tus discípulos y que tu palabra es verdadera y que transforma las vidas. Si alguien, Señor, esta mañana está escuchando y no te conoce como su único y suficiente Salvador, Señor, que ellos vean tu bondad, tu amor, tu paciencia, tu humildad, que ellos vengan a ti confiando en tu sacrificio en la cruz del Calvario, se arrepientan de sus pecados y te sigan el resto de sus días. Señor, que tú nos permitas vivir a la luz de la unidad a la cual tú nos has llamado. Gracias porque tú eres el ejemplo perfecto de esa unidad para nosotros. Señor, oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hacen falta ya unas pocas semanas para cuando regresemos. Estamos pensando a mediados de mayo. Les voy a enviar una carta para darle la fecha exacta. Solo pido que ores para que el Señor nos dé unidad y sabiduría mientras planeamos a regresar a los servicios físicos. Quiero que sepa que mientras nos preparamos, no tienes esa presión. No quiero que te sientas presionado. Algunos vamos a estar
en condiciones difíciles, en condiciones vulnerables y que prefieren esperar donde sea que te encuentres. Y en base al mensaje que escuchaste esta mañana, hay gracia para ti. Pero alrededor de la mesa de Dios, alrededor y en medio del pueblo de Dios, hay gracia. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros permiso a través de la sangre de Cristo y nos ha dado unidad a través de su sangre. Ora conmigo. Yo creo que Dios está obrando, Dios se está moviendo y cosas maravillosas le esperan a la iglesia Riverview, pero ayúdanos para desplegar la gloria de Dios. Les veo después. Dios les bendiga.